tener abierta nuestra Biblia en Juan capítulo 8. San Juan capítulo 8. El Evangelio de Juan es un evangelio diferente a todos los otros tres. Regularmente a los primeros tres evangelios se les conoce como evangelios sinópticos, y el evangelio de Juan no es un sinóptico. La razón es que los primeros tres van dirigidos a una sociedad, van dirigidos a una cultura y llevan un propósito. Cuando usted lee Mateo, tiene que tener mentalidad de judío. Cuando lee Marcos, mentalidad de romano. Cuando lee Lucas, mentalidad de griego. Pero cuando usted lee Juan, puede tener cualquier mentalidad. Va dirigido a todos. Y el Evangelio de Juan es uno de los evangelios más fundamentales en cuanto a nuestra propia vida cristiana. Pero antes de leerlo, vamos a hacer una oración y ponernos en las manos del Señor para que sea Él quien nos guíe. Padre, en este día tan precioso que nos has dado, el día tuyo, Señor, te damos las gracias. Te damos las gracias porque nos has bendecido, te damos las gracias porque nos has guiado, te damos las gracias porque nos has guardado, y sobre todo, Señor, te damos las gracias porque tú nos has redimido gratuitamente por tu sangre. Ahora bendice en este momento tu palabra y enséñanos para poder crecer, para poder ser más como tú, para poder entender más tu verdad y para poder vivir para tu gloria. Te pedimos todo esto, Señor, y en tus manos nos ponemos en tu santo nombre. Amén. Vamos a tener una pequeña lectura. Solamente voy a leerles a ustedes dos versículos, versículo 21 y versículo 23. Jesús dice en el verso 21, otra vez les dijo Jesús: yo me voy y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis venir. Y el 23 dice, y les dijo: vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Es muy interesante la manera que Jesús siempre se ha expresado, la manera que Jesús se expresa acerca de sí mismo. Jesús es nuestro ejemplo para vivir, Jesús es nuestro ejemplo para seguir, Jesús es nuestro ejemplo para que nuestra vida sea diferente. O sea, Jesús es quien nos dirige en todo. No es una persona, no es una organización, no es una persona como nosotros que nos pueda dirigir. Es solamente Jesucristo, es el único que nos puede dirigir. Los cristianos de nuestra época, todos los cristianos que conocemos ahora, buscan ansiosos tener una satisfacción espiritual, pero parece que ninguno la puede alcanzar. Y es muy interesante porque los creyentes espirituales regularmente no calzan con la mayoría de los creyentes que supuestamente quieren alcanzar la espiritualidad. Hay dos personas en mi vida que impactaron mucho mi ministerio y mi forma de pensar. Uno de ellos, quizás algunos de ustedes lo recuerdan, era el misionero Eugenio Purvis, o Jim Purvis. Fue un misionero que estuvo en Costa Rica por bastante tiempo, y él impactó mucho con sus enseñanzas y su carácter en mi vida. Y otros que también enfatizaron mucho en mi vida fueron los misioneros Osinga, con Felipe y doña Marta Osinga. Eran dos familias totalmente diferentes. Hoy quiero hablarles sobre las verdades, sobre lo que es el fruto de poder educar a la familia en Cristo. Y por eso vamos a ver Juan capítulo 8. Acá, cuando recuerdo a estas dos familias, yo recuerdo algo que impactaba mucho mi vida. Don Jim Purvis era una persona que nunca se enojaba. Y nunca en todo el tiempo que yo estuve trabajando con él y yendo con él a misión y yendo a ciertos lugares, nunca lo vi enojado. Una persona calmada, ¿verdad? Era una persona que cuando había un problema muy grande, él decía: vamos a orar. Y cuando había que tomar una decisión, decía: vamos a esperar todo este mes hasta que Dios nos responda. Y si no nos responde, seguimos orando el otro mes, pero no
no vamos a hacer las cosas a la carrera, porque el que mucho corre, pronto para, ¿verdad? Y esta gente, con la firmeza que tenía en la fe y las convicciones que tenían en la palabra de Dios, impactaron mi vida. Solamente su ejemplo, solamente su forma de ser. Una de las cosas que yo pude entender, y quiero explicarles aquí algo que como experiencia vivida puedo decirles, yo pude ver dos lados de la moneda. Pude ver dos lados de la moneda en cuanto a la vida cristiana. Hay dos tipos de creyentes: los creyentes que son nominales, los creyentes de nombre, y los creyentes que son reales, los que han nacido de nuevo. Son dos tipos de personas totalmente diferentes. Y una de las cosas interesantes es que los creyentes nominales regularmente son religiosos, son muy devotos, son muy entregados a ciertas normas. Eso es un creyente religioso. Pero un creyente real es un creyente que tiene problemas en la vida. Es un creyente que vive luchando su vida. Es un creyente que sabe lo que Cristo hizo en su vida. Cuando yo hablo de cristianismo, cuando nosotros hablamos de cristianismo, tenemos que entender que hay verdaderos discípulos y hay falsos discípulos de Cristo Jesús. Cuando Jesús aquí comienza a hablar, hay un contexto en la parte posterior del pasaje, que es en los versículos de 53 del capítulo 7 hasta el versículo 11, que es el tema de la mujer adúltera. Allí podemos ver a los religiosos condenando a una mujer y al Cristo majestuoso perdonándola. Pero una de las cosas que podemos ver allí es que en todo el concepto es que los fariseos leían muy bien la Biblia, leían todo el tiempo la Biblia, estudiaban todo el tiempo la Biblia, pero nunca la aplicaban a su vida. Los cristianos no podemos hacer eso, no debemos hacer eso. O sea, los cristianos se supone que lo que yo leo en la Biblia lo voy a poner en práctica. Eso se supone. Esa es la buena teoría, ¿verdad? Pero entre la teoría y la práctica a veces hay mucha distancia. Es interesante que la primera característica bíblica de un hombre espiritual no es que lee la Biblia, es que no solamente la lee, porque ustedes van a decir, yo leo la Biblia todos los días. Bueno, yo puedo leer mucho de la Biblia y no se me pega nada, ¿verdad? La leo, se va el tiempo. Tengo que meditar la Biblia. Es más valioso un creyente que sabe un versículo y lo pone en práctica que un creyente que sabe mucha Biblia y nunca la pone en práctica en su vida. Porque la Biblia está hecha para vivirla. La Biblia no está hecha solamente para conocerla. Por eso es tan importante que la verdad de la vida nuestra sea por nosotros comprendida. La Biblia es la verdad y es la palabra de Dios, es la verdad de Dios. Recuerda Juan 17:17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Entonces debemos no solamente leerla, debemos creerla. Una frase muy interesante que acaba de usar nuestro hermano Jonathan es que fue una fantasía, ¿verdad? Usó esa palabra para dar su testimonio. La Biblia hay muchas cosas de fantasía, ¿sabían? Y no es porque sea fantasía, es porque nosotros a veces cuando leemos es difícil creer ciertas cosas que están ahí. ¿Cuántos pueden creer que el sol camine hacia atrás varios grados? La Biblia dice que pasó. Ahora, científicamente dicen que eso es imposible. Nos han dicho incluso que si el planeta deja de girar, saldríamos volando por el espacio, porque al detenerse daríamos muchas vueltas, pero la Tierra se detuvo en un momento. Hubo algo que sucedió por allí cuando Josué dijo a la luna que se detuviera en un solo lugar. Y a veces la gente dice, pero ese libro es tan fantasioso, habla de tantas cosas, y comenzamos a pensar que es una fantasía, entonces ese libro no va a hacer un impacto en mi vida. Cuando le leemos a los hijos o cuando se lee a las nuevas generaciones la palabra de Dios, hay dos formas de presentarlo. Como los creyentes nominales, los que creen que la Biblia es simplemente un libro de historia religiosa y un poco fantasioso, o creer que realmente es la palabra de Dios. Porque si yo creo que ella es la palabra de Dios, yo puedo hacer que en mi vida haya un cambio.
Pero si yo no creo que ella es la palabra de Dios, yo no voy a poder tener un cambio en mi vida. Los cristianos necesitamos también cambiar, no solamente eso es para los impíos. El cristiano tiene que tener una vida de santidad y tiene que vivir en santidad. La Biblia dice que la palabra de Dios es la verdad, y una de las cosas es que hay un contexto cuando Jesús dice todo eso, y es el conocimiento. Aquí en San Juan 8, volvemos al pasaje para ver lo que él está diciendo. Vamos a ver algunos aspectos de la naturaleza de Cristo. Pero no solamente vamos a repasar la doctrina de la naturaleza de Cristo. Muchos sabemos que Cristo es Dios, muchos creemos que Cristo es Dios, muchos creemos que Jesús el hombre era Dios. Pero los versículos del 21 al 27 nos van a hablar de la naturaleza de Cristo en contraposición con la naturaleza nuestra. La fe en Cristo no es tener fe en una filosofía cristiana. Si yo quiero ser filosóficamente cristiano, yo tomo partido de un nivel teológico. Hay muchos niveles teológicos. Y usted puede tomar partido de cualquiera de ellos y usted va a ser un buen filósofo cristiano. Pero no es el hecho de tomar filosofía, es el hecho de poder creer en los principios y las enseñanzas cristianas que Jesús nos ha mostrado. Creer en la teología cristiana determinada y va a determinar lo que usted es como creyente. Aquí en Juan capítulo 8, Jesús está hablando acerca de su naturaleza y acerca de la naturaleza de los judíos. En el verso 21 él dice, yo me voy y me buscaréis, pero ¿qué dice la otra parte? Pero vuestro pecado moriréis. ¿Alguien puede definirme qué es el pecado? Todos sabemos el pecado, ¿verdad? Ahora, ¿qué es el pecado? Cerrar al blanco. Es cerrar al blanco. Y el pecado es específicamente desobediencia a la ley. Pero aparte de la palabra pecado, existen otros términos como maldad, perversión, prevaricación, naturaleza caída. Hay varias formas que nosotros últimamente ya relacionamos todo con la misma palabra pecado, pero son diferentes en la Biblia. Aquí Jesús no está hablando de que el pecado es simplemente algo que practican, sino que el pecado les pertenece. En vuestro pecado moriréis. O sea, no está diciendo que ellos solamente practican el pecado, le están diciendo que ellos son pecaminosos por naturaleza, mientras que Él va a ir a un lugar donde no hay pecado. Y dice, a donde yo voy, vosotros no podéis venir. Y aquí entran los conceptos mundanos que regularmente también algunos cristianos le llegan. En el versículo 22 hay una pregunta. Los judíos le hacen una pregunta allí. Decían entonces los judíos, ¿acaso se matará a sí mismo que dice, a donde yo voy, vosotros no podéis venir? No sé si usted puede creer que en el cielo hay una ciudad. A veces se nos hace un poco difícil creer esas cosas, ¿verdad? Y hay personas que cuando uno habla de que hay una ciudad, necesitan algo científico, entonces inventan, la NASA vio tal cosa en el cielo. Yo no necesito que la NASA me diga que la Biblia tiene la verdad para creer que es la verdad. Porque si yo creo a la NASA, ¿qué es lo que estoy diciendo? De que va la NASA, no la Biblia. Necesito que la NASA me esté diciendo qué es la verdad y qué no es la verdad. Ustedes han visto cómo suceden ciertas cosas en nuestro entorno. Y comienzan a hablar de ciertas cosas, pero se hace fantasioso. Ahora, usted es una persona que tiene una vida, que usted está viviendo, que usted está experimentando y que algún día va a terminar. La vida tuvo un inicio y todo lo que inicia tiene un final. Esa es la ley de nuestra existencia. A no ser que Cristo Jesús venga, todos los que estamos aquí, algún día tenemos que irnos. Y una de las cosas maravillosas que dice aquí es que Jesús les comienza a hablar entonces de las naturalezas. Porque en el versículo 23, cuando ellos hacen esa pregunta, en el 23 Jesús les responde, vosotros sois de abajo,
Yo soy de arriba, vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Una de las cosas interesantes de Jesús es que Jesús no se adapta a la sociedad. Rudolf Bultmann es un teólogo alemán del siglo XIX, muy famoso, por cierto, junto con otros autores alemanes, y ellos comenzaron a hablar de que a la Biblia había que quitarle la mitología, porque la Biblia es mitológica. Entonces, para poder entender la palabra de Dios había que quitarle la mitología. Y Jesús se adaptó a una sociedad, y Jesús hablaba conforme a una sociedad. Eso enseña Rudolf Bultmann. Y una de las cosas interesantes es que se ha hecho tan popular esa idea que ahora muchos cristianos tienen ese concepto. Jesús dijo eso porque estaba entre los judíos. Si él hubiera estado entre los gentiles, dice otra cosa. No, Jesús hubiera dicho lo mismo si estuviera donde estuviera. Porque la verdad no tiene dos caras. La verdad es solo una cosa. Ahora, cuando enseñamos valores cristianos y cuando le enseñamos a las nuevas generaciones los valores cristianos, la primera cosa que ellos van a aprender es que existen dos naturalezas y que existen dos lugares donde van a estar. La naturaleza pecaminosa está con la mentira y la naturaleza salvada, la naturaleza redimida o la nueva naturaleza está con la verdad. Ahora, la verdad no puede ser cambiada, los principios nunca cambian de la verdad. Yo no puedo cambiar esos principios. Yo no puedo ir en contra de los principios que están establecidos, no importa cualquiera sea ese principio. Por eso les dice, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba, pero les aclara qué significa la frase cuando les dice, vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Es muy interesante, hermanos, porque Jesús viene de un lugar que no es humano. Entonces yo no puedo comprender la naturaleza de Dios. Usted no puede comprender la naturaleza de Dios. No sé cuántos han dado vueltas y vueltas a ver de dónde viene Dios. Y antes de Génesis 1:1, ¿qué había? O antes de tal cosa, ¿qué había? ¿Del Dios de dónde viene? Y debido a esas preguntas, mucha gente ha dicho que Dios ha sido formado por la religión y por las costumbres de las personas. Al final Dios resulta ser simplemente la invención de un grupo de humanos del pasado. Pero cuando nosotros venimos a la verdad, nos damos cuenta que hay dos tipos de naturaleza. En el verso 23, cuando Jesús les dice que Él viene de un lugar que no es humano y que Él no es de este mundo, también les va a decir que Él es el único que puede perdonar los pecados. Yo recuerdo y conozco muy bien la doctrina pentecostal, conozco bastante bien. De hecho, he estudiado mucho sobre ese movimiento pentecostal. También he analizado un poco otras religiones. Y todo el grosor de la enseñanza que hay en esos lugares no está basada en la palabra de Dios, sino en los conceptos que se han venido creando por medio de emociones de ciertas personas. Por ejemplo, hay varias teologías y muchas teologías que usted va a escuchar y que usted va a enseñar consciente o inconscientemente. ¿Cuántos creen que los que somos salvos nunca nos perdemos? Espero que los demás se convenzan rápido. Cuando usted cree en Cristo, ya no se puede perder. Es imposible perder la salvación. Sí, hermano. Lo que pasa es que los hijos, digamos que en la religión, el hombre busca a Dios, pero nunca la encuentra. En cambio, en el cristianismo, Dios es el que busca a uno. Por eso el versículo 23 dice que ya no es de este mundo, se queda muy arriba. Entonces, por eso tenemos que tener la seguridad de la salvación, porque Dios se encontró y Él va a permitir que nos encontremos de Él. Exactamente. Ahora, hay una situación interesante con este asunto de la seguridad de la salvación. Yo puedo enseñarle a cualquier persona que cree en Cristo no se pierde, pero eso no significa mucho realmente. Hay un testimonio que debe tener la persona, y ese testimonio no se lo da el pastor, ni se lo dan los padres, ni se lo da la iglesia, ni se lo da nadie, se lo da el Espíritu Santo.
Solo el Espíritu Santo puede darle testimonio de que usted es hijo de Dios. Y usted lo sabe. Usted no lo puede explicar. Porque hay cosas que no podemos explicar, pero usted lo sabe. Nosotros sabemos que somos creyentes y que nunca nos vamos a perder. Y a muchos no les gusta la frase salvo siempre salvo, pero a mí me encanta, porque desde que yo creí en Cristo sé que soy salvo para siempre. Y yo no tengo que echar hacia atrás porque tengo seguridad eterna. Eso es lo que llama la Biblia la seguridad de la salvación. Estar seguro que soy salvo es tener la conciencia que nunca me voy a perder. Yo siempre lo he comparado con los padres y los hijos. Un hijo puede ser muy rebelde y un padre puede llegar a decir, ya no te veo como mi hijo, y lo puede expulsar de la casa, y lo puede sacar y tirar afuera. Pero si le hacen una prueba de ADN, será hijo siempre. No puede perder la naturaleza de su padre. Ahora, si eso sucede en la vida humana, si eso sucede en nuestra vida, ¿cómo no va a suceder en la vida espiritual? Cuando nacemos de nuevo, somos hechos nuevas criaturas. Ahora, si yo no tengo ese conocimiento de que soy nacido de nuevo, yo entonces tengo un problema con mi identidad espiritual. El pecado es un estado humano. Si la palabra pecado significa errar al blanco, entonces ningún creyente puede ser salvo por sus obras. Yo no puedo hacer nada para salvarlo. No hay nada que yo pueda hacer. Y usted tampoco puede hacerlo. Nadie puede salvarse por lo que hace. Puede romperse las rodillas hincado orando. Pero si Cristo Jesús no ha venido al corazón, se va con las rodillas enrolladas para el infierno. Porque no va a alcanzar la vida eterna. La única manera de tener la salvación es creyendo en Cristo Jesús. Amén. Y esa es la parte muy interesante que sucede en cuanto a nuestras naturalezas, y en cuanto a lo que vamos aprendiendo, y en cuanto a lo que vamos desarrollando. En el verso 24, Jesús dice, por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis, y me gusta esa frase, porque Él no dice ahí, en este momento lo he usado en otras ocasiones, pero aquí no dice, porque si no creéis en mí. Él dice, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. ¿Quién es la primera persona en la Biblia que se adjudica el yo soy como nombre? Dios. Es Dios. Ahora, cuando Él dice esto, está poniendo un énfasis y una división. Yo soy Dios, eso es lo que dice Jesús, y ustedes no lo son. Si ustedes no creen en mí, no van a tener vida eterna. Ahora, nuestra iglesia tiene un nombre precioso, ¿verdad? Iglesia Vida Eterna. Es el regalo de Dios para nosotros. Vida eterna. Ahora, lo eterno, ¿dónde tuvo principio? ¿Verdad que no tiene? ¿Y dónde tiene el final? Tampoco tiene. ¿Sabe por qué es vida eterna? Porque la vida eterna es Cristo viviendo en usted. En usted hubo un principio que llegó la vida eterna, pero la vida eterna nunca ha tenido principio ni nunca tendrá fin. La vida eterna es una persona que vive en nosotros y se llama Jesús. Ahora, cuando queremos enseñar valores a los hijos, o cuando queremos enseñar valores a las nuevas generaciones, ¿sobre qué principio estamos enseñando esos valores? Una de las cosas que hemos ido olvidando es que el pecado es pecado porque Dios dice que es pecado. No es porque yo creo que es pecado. A veces decimos, no, pero no es tan malo. No, no importa lo que yo piense. Lo que Dios ha dicho es lo que determina si eso es verdad o no. O sea, el pecado es pecado porque Dios dice que es pecado. La única manera de poder yo decir que tal cosa no es pecado, aunque la Biblia lo diga, es decir que Dios se equivocó. Y es decir que Dios está equivocado.
Eso es una acusación muy seria. No sé cuántos se atreverían a decirle a un juez cuando hace su declaración que está equivocado. Regularmente se quedan en silencio, porque la voz del juez es la ley. Y cuando Dios habla, Él es el juez de toda la tierra. Él determina lo que es malo, Él determina lo que es bueno. Cuando yo comienzo a enseñar valores, los enseño basados a una persona. No puedo enseñarlos basados a un principio o a una lista de valores. Yo puedo hacer una gran lista de moral. Esto es malo, esto es bueno. Esto es tolerable. Y puedo hacer una gran lista moral. Pero la lista moral no me sirve para con Dios. Porque Dios es quien determina lo que es bueno y lo que es malo. ¿Y saben cómo Dios determinó nuestras justicias? ¿Cómo las determinó Dios? ¿Cómo especificó Dios nuestras justicias? Como un trapo de inmundicia. Eso es una palabra muy fuerte. Y de hecho es una palabra un poco grotesca. Porque el trapo de inmundicia es lo que se desecha. Es aquello que ya no sirve y aquello que ya no puede ser guardado. Y Él dice que así son nuestras justicias. ¿Puede imaginarse que cada vez que nosotros hacemos algo por el bien de alguien, si lo hacemos en nuestra fuerza, es tan detestable como un trapo de inmundicia? Cuando vemos a las personas del mundo, y voy a poner un ejemplo específico, cuando usted escuchó y vio a la Madre Teresa de Calcuta hacer lo que hacía, eso no la llevó al cielo. Porque si ella no había creído en Cristo, todo lo que hizo, todo lo bueno que hizo era tan inmundo como un trapo sucio que había que tirar. No había nada bueno en eso. Porque no hay nada bueno en nosotros. Y es triste cuando leemos el final de la vida, por ejemplo, de ella, donde dice, me siento sola, yo no siento a mi Salvador junto a mí, me siento alejado de Él. Y rogaba al Papa Juan Pablo II que le diera la comunión para sentirse cerca de su Padre. Nunca tuvo la seguridad de que Cristo Jesús estaba en su corazón. Nunca soltó su idolatría, ni nunca soltó el ir donde un hombre a confesar sus pecados. No hubo libertad en él. Y no importa qué tan buena haya sido, y fue algo bueno, es algo loable, no vamos a despreciar lo que hizo. Fue muy loable y digno de imitar. Pocas personas hacen lo que ella hizo. Pero si Cristo Jesús no estaba en el corazón, de nada le sirvió eso. Porque sin Jesús todo es carroña, todo es un trapo inmundo. Sin Jesús no hay valor. ¿Qué estamos enseñando a las nuevas generaciones? ¿Qué ha pasado con nosotros, los que ya hemos vivido bastante tiempo la vida cristiana, cuando vemos que los jóvenes hacen lo que es indebido? ¿Qué estamos haciendo nosotros con la vida que los jóvenes tienen ahora ante la palabra de Dios? El hecho que todo el mundo lo haga no significa que esté bien. ¿Han visto los matamoscas que colgaban antes en las casas? Se llenaban de moscas. No significaba que era bueno. Les iba muy mal. Y a veces pensamos que como todo el mundo lo hace, entonces no hay problema. Así es la sociedad. Sí, así es la sociedad. La sociedad que está sin Cristo y que va para el infierno. La sociedad que no va a alcanzar la vida eterna. Por eso es que el Señor en este pasaje comienza a enfatizar esta diferencia entre las dos naturalezas. En el verso 25 y 26, el Señor intensamente indica que quiere ser conocido como un individuo real. Cuando usted va a orar, hay dos actitudes. Todos los cristianos la hemos vivido. A veces empezamos a orar y cuando cerramos los ojos para orar, comenzamos a pensar, ¿qué digo? Y se siente uno un poco tonto cuando empieza a orar y no hay nadie a la par. ¿Y qué digo?
¿Y qué hago? Pero cuando yo estoy consciente que Jesús no es un concepto, que Jesús no es una idea, que Jesús no es un mito, que Jesús es una persona que está ahí a mi lado, yo puedo conversar con él. Y le aseguro que cuando yo puedo identificar a Jesús como un individuo cerca mío, yo puedo hablar largamente por horas con él. Y usted cuando comienza a orar a Dios y cuando se acerca a Dios, sabe que Él está allí, se hace extensa la oración. Porque es hermoso hablar con el Salvador. Es lindo hablar con Él. En los versículos 25 le dicen los judíos, ¿tú quién eres? Entonces Jesús les dice, lo que desde el principio os he dicho, muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero, y yo, lo que he oído de él, esto hablo al mundo. ¿Qué es lo que está haciendo Jesús? Está tratando de que los judíos lo vean como una persona, no solamente físicamente, sino aún espiritualmente. Sí, hermano. Es posible pensar entonces que nosotros que estamos en la verdad, estamos practicando una religiosidad, porque Cristo murió, Pablo murió, Pedro murió, y son muchos otros que llegaron al cristianismo. Y estamos viviendo estos tiempos que nosotros todavía no estamos relacionados con Dios. Yo creo que los verdaderos cristianos sabemos que Jesús murió, pero resucitó. Entonces Él vive y está eternamente en el cielo en su cuerpo físico. Pero sí, la iglesia cristiana moderna, o el cristianismo moderno, vive una religiosidad. Y usted va a ver a mucha gente que convoca un montón de actividades en la iglesia, pero con un fin distinto, no un fin de glorificar a Dios y obedecerle, sino un fin simplemente por cumplir algo, ¿verdad? Por ejemplo, hay personas que creen que nosotros los cristianos, y dentro del cristianismo hay una rama que cree eso, que cuando nace un hijo hereda la salvación del padre. Y usted se asusta por eso, pero sí lo enseña, ¿no? Por eso bautizan niños algunas iglesias evangélicas, porque ellos le llaman a eso hijos del pacto, están dentro del pacto. Y eso es un concepto equivocado. ¿Perdón? Sería muy fácil. Ahora, la Biblia dice, Jesús ha mencionado en varias ocasiones, que las personas que no pueden tomar decisiones están redimidas si mueren antes de tomar una decisión. Pero cuando tienen la capacidad de decidir, ellos tienen que decidir por su salvación. La salvación es por pura gracia. Usted no puede hacer, ni yo puedo hacer absolutamente nada. Pero el problema es que hemos caído en una religiosidad y ya no vemos a Jesús como lo veían los primeros cristianos. Ahora vemos a Jesús como una religión. Donald Trump habla mucho de Dios, pero tiene a judíos, tiene a católicos, tiene presbiterianos, tiene bautistas, tiene toda la gente metida allí. Para él el cristianismo es política. Para él el cristianismo no es Cristo resucitado. Y a veces nosotros nos quedamos engañados porque hablan como cristianos, porque son, en cierto grado, conocedores de la religión cristiana. Pero tener a Cristo hace una diferencia, debe hacer una diferencia. De lo contrario, seguimos siendo lo mismo. Dice Jesús en el verso 26, muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió, es decir, Dios Padre, es verdadero, y yo, lo que he oído de él, esto hablo al mundo. Pero el verso 27, pero no entendieron que les hablaba del Padre. Cuando la ignorancia llega al corazón de las personas y viven una religiosidad, se hace bien difícil explicarles la verdad. Yo no creo que Jesús tuviera problemas de comunicación. Un hombre perfecto, siendo Dios, se comunicaba perfectamente. Pero ellos no entendían. El problema no era el emisor. El problema era que el receptor no captaba la señal.
El emisor emitía y decía la verdad, pero el receptor no podía aceptarla. No comprendía eso. Por eso es que usted a veces habla con personas que se dicen cristianas y usted dice, hasta aquí da cólera. Hablamos con ellos y no entienden. Si no entienden, tenemos un problema grave. Es muy probable que no tengan a Cristo en el corazón. Porque si tienen a Cristo, la verdad de Cristo va a ser entendida. Ustedes como familia de Dios y yo como familia de Dios también, tenemos que tener claro que en nuestras familias humanas tenemos familiares cuyo destino no es el cielo. Y tenemos que tener bien claro eso. No importa qué tan buenos sean, no importa qué tan amables sean, no importa si hablan o no de Dios, si la palabra de Cristo no puede entrar en sus corazones, ellos no tienen a Cristo en el corazón. Y en lugar de orar que Dios les cambie la actitud, debemos orar que Dios les cambie el corazón. Porque si oramos, tenemos la fe que Dios nos va a escuchar. En el verso 28, hay una frasecita muy corta ahí, les dice en el verso 28, les dijo pues Jesús. Ese pues, me está conectando con el verso 27, me está diciendo que Jesús supo que ellos no entendieron. Entonces Jesús les dice, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hago. Porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. Ahora, observe qué interesante, porque Jesús aquí les dice que él no está solo. El Padre está con él. Los verdaderos creyentes sabemos que Jesús está con nosotros. Por eso es que cuando nosotros como cristianos estamos solos y aquellos pensamientos de la naturaleza pecaminosa afloran de cuando en cuando, sentimos que alguien nos observa. Porque usted nunca va a estar solo. Si usted cree en Jesús, nunca va a estar solo. Él siempre estará allí. La naturaleza de Cristo no solamente se refleja en su vida, sino también en su muerte. Por eso es que nosotros tenemos que tener bien claro lo que la palabra de Dios nos enseña. Cuando nosotros hablamos de la redención y de la obra redentora de Jesús, a veces cometemos muchos errores. Porque frente a la gente que nos habla mucho de Dios, pensamos que no vale la pena seguir hablándoles el Evangelio. A veces creemos que seguir repitiendo se hace tedioso y mejor no les vamos a hablar más. Que ya les he dicho tantas veces y no entienden. Entonces, si no entienden, tenemos que seguir repitiendo. El profeta usaba una frase y él decía mandamiento tras mandamiento, renglón tras renglón. Dice que así se enseña la palabra de Dios. Mandamiento tras mandamiento. Y tenemos que insistir. Porque el Evangelio no entra simplemente por decirlo una vez. Y porque la persona diga, estoy de acuerdo. Eso no hace creyente a nadie. Hay una naturaleza que usted debe mostrar. Y esa naturaleza se va a reflejar en un conocimiento que usted va a adquirir. Nosotros los cristianos entendemos muchas cosas que el mundo no entiende. Por eso es que cuando usted habla sobre las funciones pastorales, mucha gente no lo entiende. Porque se ve desde la perspectiva humana. Y cuando hablamos de las funciones escriturales acerca de ciertas cosas, muchas personas no pueden comprender lo que se menciona porque no están profundizados con el conocimiento de la palabra de Dios. Usted comienza a vivir una vida
Y comienzan a decirle, usted sí que es fanático. Usted está que cansa. Usted siempre que viene, habla de Dios. Estaba en una reunión de pastores hace un tiempito por acá, en Guadalupe. Estaba hablando con un pastor y el hermano, bueno, el pastor, no sé si es el hermano, seguro que queda su corazón, pero me dice, es que ustedes sí que hablan de la Biblia. Él era pastor. Ustedes hablan mucho de la Biblia. Estamos en una era donde los jóvenes necesitan algo más nuevo. Ustedes sí que hablan de la Biblia. Y eso nos deja pensando qué está sucediendo con nuestra sociedad. Con nuestra sociedad cristiana. Los del mundo van a ser así. Pero nosotros como cristianos, ¿qué está pasando? Recuerdo que cuando era niño, una de las costumbres que teníamos en casa, que mi mamá siempre nos inculcó, fue que nosotros teníamos antes de acostarnos, orar, pedirle perdón a Dios por los pecados, tanto conocidos como no sabidos, y confiar en que Dios estaba ahí. No hay monstruos, decía mi mamá, debajo de la cama. No hay seres extraños en la oscuridad. Hay una persona que te cuida, se llama Jesús. Y dormíamos tranquilos, en un lugar donde no había alumbrado público en aquel tiempo. Y aprendimos a confiar en la noche en Jesús. Y al levantarnos, nos decía, dieron gracias a Dios por el nuevo día, por abrir los ojos, por poder respirar. Cuando coman dando gracias. Porque eso nos enseñaba el cristianismo. Recuerde que Dios está con usted. Recuerde que Dios está siempre a su lado. Yo algún día no voy a estar, decía, pero Jesús siempre va a estar. ¿Qué estamos enseñando a nuestras generaciones futuras cuando no les enseñamos la verdad de Jesús? Esta hermosa y maravillosa verdad. Ahora, ¿qué vamos a hacer con el conocimiento de Cristo? Porque el tiempo creo que ya se me fue o se está por ir. Faltan 2 o 4. Vamos a ver. Dice los versículos 31 en adelante. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Ahora, ¿quién les dijo esto? A los que habían creído en él. Y conoceréis la verdad. ¿Y qué va a pasar con la verdad? Usted puede ser cristiano y haber nacido de nuevo, pero si la palabra de Cristo no permanece en usted, vivirá esclavizado siempre. Porque vivimos esclavizados con un montón de teorías y con un montón de cosas a nuestro alrededor. Cuando estudiamos los pastores teología, leemos muchos libros, muchísimos libros. Algunos creen que los pastores leemos solo la Biblia, ¿no? Leemos muchas otras cosas y tenemos que leer mucho. Entre las cosas hasta Carlos Marx leemos algunas porciones y leemos un poco de filosofía. Y hay un montón de cosas que nos van metiendo en los 4 años de estudio a tiempo completo y vamos llevando todo eso. Pero cuando uno se gradúa, uno dice, ahora sí, lo sé todo. Pero cuando comienza a vivir el ministerio, se da cuenta que todo aquello que aprendió, de nada le sirve si la palabra de Cristo no mora en nuestro corazón. Porque este libro es el único que transforma y es el único que cambia. Si yo quiero enseñarle a alguien la verdad, no puedo enseñarle lo que aprendí en el seminario. Tengo que enseñarle lo que está aquí. Porque este libro es el que hace la diferencia. Y hermanos, ustedes como hijos de Dios, como hijas de Dios, como creyentes en Cristo, tienen un deber, y es crecer en el conocimiento y la gracia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cómo lo hacen? Leyendo y estudiando este libro.
El día que usted lo guarde y lo traiga solo para el culto, va a empezar a tener problemas en su vida espiritual. Pero el día que usted lo abra todos los días en su casa, aunque se le olvide traerlo al culto, su vida va a cambiar. Porque este libro va a transformar su vida. Este libro va a ser algo bueno en su vida. La palabra de Dios transforma. ¿En dónde estamos? ¿Siguiendo la verdad o siguiendo una filosofía? ¿En dónde estamos? ¿Se ha puesto a pensar en eso? ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿A dónde vamos? Ojalá que Vida Eterna pueda ser una luz, no solamente en Tibás, sino en muchos lugares de la verdad de Cristo predicada. Y que de aquí salgan personas anunciando y hablando la verdadera palabra de Dios al estudiar y entender este libro. Vamos a ponernos sobre nuestros pies para orar. Padre, en esta mañana te damos gracias. Te damos gracias porque a los que hemos creído en Cristo, tú nos has dado una vida que nunca terminará. Hermoso es saber que somos hermanos en Cristo, redimidos por gracia, salvados por la fe, donde tú, oh Dios, has hecho una obra maravillosa, no solamente redimiéndonos de nuestros pecados, no solamente sacándonos de la naturaleza pecaminosa del reino de Satanás al reino de la luz que es tuyo, sino, Padre Santo, también al hacernos crecer en el conocimiento y la gracia, al darnos la seguridad de la salvación, al darnos la naturaleza de tu Espíritu Santo en nuestra vida. Te doy gracias por los hermanos y hermanas en la fe que, habiendo creído en Jesús, son nuevas criaturas. Amén. Ayúdanos para que nosotros podamos también tener una vida entregada a ti y una vida conforme a tu voluntad. Te pedimos esto, amado Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, muchas gracias.